Buenas tardes. El mundo es otro a partir del 2020. Como todos sabemos, la pandemia por el COVID-19 propició una profunda crisis al paralizar las actividades en todos los ámbitos: económico, político, social, sanitario y educativo. Sin embargo, esta situación de emergencia mundial por preservar la salud de los habitantes del planeta generó un proceso resiliente y solidario, obligándonos a transformarlo todo. En este sentido, en el ámbito educativo que aquí nos concierne, las escuelas cerraron y 1.200 millones de estudiantes a nivel mundial se vieron afectados. Así que, por el distanciamiento social, tuvimos que emprender cambios en nuestras actividades y buscar alternativas creativas que transformaron significativamente nuestros modelos de operación y el método de enseñanza-aprendizaje, para seguir apoyando académicamente a los niños y jóvenes beneficiados de nuestro programa en la comisaría de Cholula. Este proceso de adaptación se dio abruptamente y el aliado más importante para lograrlo, sin duda, fue la tecnología. Pero también nadie estaba preparado para romper el paradigma de la escuela presencial. Maestros, padres de familia y docentes tuvimos que aprender la nueva forma de enseñar, sin recursos tecnológicos ni preparación para usarlos. El reto fue enorme, pero lo logramos. En los primeros meses de la contingencia sanitaria, la contracción fue inevitable. De marzo a junio del 2020, trabajamos con las herramientas más básicas para la educación a distancia, usando la aplicación de WhatsApp y las redes sociales como Facebook. Posteriormente, redireccionamos el trabajo y reestructuramos el plan académico para enfocarlo en matemáticas, inglés y lectoescritura, dedicando de esta forma el segundo semestre del año para llevar la señal de Wi-Fi a muchas familias que no la tenían y al reforzamiento de las matemáticas para todos los niveles. Así concluimos el 2020. Siempre con el acompañamiento de los estudiantes y sus familias. Entre tanto, nos preparábamos para la transición hacia la enseñanza en línea. Al mirar en retrospectiva, observamos que la travesía fue como nunca, muy larga, pero no nos detuvimos. 2020 fue un gran maestro que nos dejó a todo el equipo un legado de experiencias, aprendizajes, transformaciones y un enorme agradecimiento con todos los que nos impulsaron, especialmente los padrinos, maestros, aliados e instituciones que nos apoyaron para seguir fomentando una educación de calidad para que los niños y jóvenes de nuestra comunidad que más lo necesitan gocen de igualdad de oportunidades y nadie se quede atrás. A nombre del Consejo Directivo, Ana, Rosy, Catrín y Alisa, les damos las gracias por su apoyo. Agradecemos al Centro de Desarrollo Musical Scala, quienes nos brindaron espacio para la grabación del concierto, a Music Max por la producción del concierto, una mención especial a Víctor López por su apoyo incondicional. Esperamos que gocen de este concierto con el Quinteto de Alientos Quinta Esencia, esta vez de manera virtual. Bienvenidos. Muy buenas tardes. En nombre de mis compañeros y el mío, les damos la más cordial bienvenida a este concierto didáctico musical de nuestro grupo, el Quinteto de Alientos Quinta Esencia. Vamos a hacer un pequeño recorrido musical por diferentes épocas y estilos musicales. Se van a dar cuenta que es muy variado y que curiosamente en la selección del programa se centró en una región específica de Europa y ya se van a dar cuenta de que cuando les comentemos un poco más de la música que vamos a interpretar para ustedes. Entonces, sin más preámbulos, espero que lo disfruten mucho y ya seguiré hablando un poco con ustedes.
Muy bien, la primera pieza que acabamos de interpretar, que ustedes escucharon, casi no requiere presentación, es muy conocida. Es la que se llama La Pequeña Serenata Nocturna de Wolfgang Amadeus Mozart. Esta serenata pertenece a un género musical, como ya tienen su nombre, serenata, que era música que se tocaba para eventos de la aristocracia en el siglo XVIII, que lo hacían en sus jardines, normalmente en las tardes o al atardecer, y era música que acompañaba a estos nobles en sus conversaciones, comidas, etc. Esta obra de Mozart fue compuesta en 1787, o sea, ya se pueden imaginar siglo XVIII, todos con sus pelucas elegantes, faldas grandes, corsets tiesos, etc. Y se pueden ubicar un poco en esa atmósfera con esta maravillosa música. Lo que luego vamos a interpretar son las 6 danzas rumanas de Béla Bartók. Béla Bartók fue un compositor húngaro que tuvo un papel muy especial para todas las futuras generaciones porque él se encargó de investigar la música folclórica de lo que era su país en aquel entonces. Ya estábamos hablando de Mozart, de la Austria del siglo XVIII que pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Béla Bartók perteneció a ese final de ese Imperio Austrohúngaro que comprendía Austria, Hungría, lo que era la antigua República Checa, Eslovaquia, parte de Rumania, parte de Italia. Era un imperio muy grande con muchísimas nacionalidades. Y Béla Bartók se encargó de investigar y se fue a Transilvania, a Rumania. Y estas danzas folclóricas son de esa región. Era la música que hacían los violinistas populares de la calle, gitanos. Como habrán escuchado, también hay una influencia oriental en una de las, o van a escuchar, perdón, en una de las obras, la influencia oriental. Entonces se pueden imaginar esa riqueza de un país multicultural gigantesco que era el Imperio Austrohúngaro, que debido a las tensiones nacionalistas de la época desembocó en la Primera Guerra Mundial. Y justo estas obras de Bartók las compuso en 1915, justo después de iniciarse la Primera Guerra, y las estrenó para piano. Luego fueron orquestadas y luego, como ustedes escucharán, arregladas para esta maravillosa formación.
La obra que acabamos de interpretar para ustedes es la Chanson de Matin de Edward Elgar. Edward Elgar era un compositor británico. Es el que se nos sale un poco de esa región geográfica de la que empecé a hablar, que es de la región del Imperio Austrohúngaro. Pero es una música de tanta frescura y tan bonita que vale la pena tenerla en este repertorio. Esta pieza fue compuesta originalmente para violín y piano y posteriormente orquestada. Fue compuesta alrededor de 1889, finales del siglo XIX. Como verán, un poco vamos a estar centrados en esa época, en este concierto. En lo que es música romántica, nacionalista, ya se van a ir dando cuenta. Entonces, esta maravillosa obra fue estrenada con orquesta y vale la pena recalcar que uno puede encontrar inclusive ahora en este tiempo en que estamos hablando de la igualdad de género y de la importancia de la mujer en la música, de una violinista importante de la época que estuvo durante ese estreno. Entonces les recomiendo que investiguen un poquito y se darán cuenta que ya ha habido un papel importante en este género musical de las mujeres en el siglo XIX que desafortunadamente se ha olvidado un poco. Vamos a continuar ahora con una pieza de Franz Schubert, aquí ya regresamos al Imperio Austrohúngaro, una pieza que fue compuesta para piano a 4 manos. Esta obra se llama Marcha Militar, es un homenaje de Schubert a lo que en esa época, que era época de guerras internas en Europa, a lo que eran los desfiles militares. Y él la compuso para 2 alumnas que él tenía, que eran las hijas de Johann Karl Esterházy, que era un conde de la región húngara del Imperio Austrohúngaro, que era primo además de del que fue mecenas de Haydn, el conde Esterházy, que fue quien le dio trabajo y tuvo su orquesta donde Haydn hizo la mayoría de su producción musical. Schubert tenía estas 2 alumnas, eran Caroline y María, y él, para enseñarles a tocar música y música un poco virtuosa, hizo esta serie de composiciones que aprovechó en 1818 durante el verano que lo contrataron para ser su maestro. Van a escuchar una pieza muy interesante con esa cuestión militar, pero a la vez con esa elegancia que tenía la composición de Schubert.
Acabamos de terminar este segmento que estaba un poco centrado en el siglo XIX. Ahora vamos a hacer un pequeño salto al siglo XX con un compositor húngaro que se llamaba Dénes Agai. Él ya es un compositor mucho más reciente, falleció alrededor de los años 90, y él hizo una composición muy interesante y muy agradable para el quinteto, para esta agrupación, porque agarró 5 danzas de diferentes géneros musicales. Agarró una polka, que como su nombre indica es de origen polaco, es una danza muy alegre, fiestera del centro de Europa. Luego hace el salto a Argentina y él hace su abstracción de lo que para él es un tango. Luego va a hacer un vals. Vamos a tener un bolero. Y aquí el bolero sí debo aclarar, no es el bolero tradicional que nosotros conocemos como el bolero caribeño romántico, sino es el bolero español, el que dio origen al famoso bolero de Maurice Ravel y que tiene ese ritmo de tom, 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 tom. Ustedes van a oír como las castañuelas cómo prácticamente suenan las castañuelas, o se siente ese ritmo de que quiere uno estar tan, 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 ta, pa, pa, pam, pam, pam. Y lo van a sentir ustedes ahí. Y vamos a terminar ahora sí haciendo el salto al ritmo caribeño con una rumba. Espero que disfruten mucho de estas piezas como nosotros lo hacemos.
Espero que hayan disfrutado mucho estas pequeñas piezas. Realmente son muy divertidas y se habrán dado cuenta de la variedad de ritmos internacionales que había ahí, de la polka, el vals, el bolero, etc. Pero hay algo que también queremos contarles a ustedes, es acerca de lo que es este grupo, de lo que representa y de qué está compuesto realmente. Somos lo que se llama el quinteto clásico de maderas, lo que se encuentra en una orquesta sinfónica como la sección de las maderas. Se le llama sección de maderas porque todos los instrumentos originalmente eran de madera originalmente. Ustedes me ven que tengo un instrumento metálico aquí en la mano, la flauta, pero la flauta era originalmente de madera. Este maravilloso instrumento es muy antiguo, las flautas existen desde el inicio de la humanidad. Se han encontrado flautas hechas con huesos de animales muy antiguas, que tienen, no podría decir ahora, pueden tener fácilmente 15.000 años de antigüedad estos instrumentos. Y sabemos que los seres humanos ya tenían inicios de arte muy antiguo y usaron la flauta como uno de los instrumentos que se han podido encontrar en yacimientos arqueológicos. Como verán, bueno, la flauta es de todos los instrumentos que hay en este conjunto el único que se toca de manera externa, es decir, no introduzco nada en la boca o no hay, digamos, un contacto directo con el orificio con el que yo produzco el sonido. Si ustedes alcanzan a ver acá, tengo un orificio en la boquilla y yo soplo en ese orificio de manera que el aire entra por el agujero, pero el aire tiene que recorrer en el espacio, digamos, exterior de aquí, donde está afuera del instrumento, tiene que recorrer un pequeño tramo, a diferencia de los otros instrumentos, como ustedes ya lo van a ver. Bueno, la flauta está presente en la orquesta sinfónica como uno de los instrumentos agudos, a veces toma el papel como del violín por el tipo de timbre, por el registro, y es un instrumento muy versátil que se usa tanto en música popular como en música clásica. Ustedes, si alguna vez le ponen cuidado a cosas que oyen de pop, se van a dar cuenta que de pronto hay flautas o inclusive con efectos como por ejemplo, ¿no? Es una manera de tocar la flauta. Entonces espero que sigan disfrutando mucho. Mi compañero el maestro César Reyes les va a presentar a ustedes el clarinete, otro instrumento muy importante de la orquesta. Bueno, buenas tardes. Les voy a presentar el clarinete. El clarinete es un instrumento de la familia de alientos de madera, como comentó el maestro Joaquín. Está fabricado mayormente en madera de ébano o bien puede ser de palo de rosa. El instrumento, a diferencia de los demás, ocupa una lengüeta o una caña que va sujeta a la boquilla y así genera la vibración. Después, esta vibración se transmite a lo largo de todo este cilindro para proyectar mejor el sonido y hacer sonidos más graves o más agudos. Solo aquí en la punta se abre este pabellón o campana para dar mayor proyección y mejorar la afinación del instrumento. Las dinámicas que utiliza el instrumento son bastante amplias, desde un pianísimo hasta un forte, y su registro también es bastante amplio. Voy a tocar un pequeño fragmento. Y este instrumento puede ser utilizado en diversa música, como el jazz, en la música de las orquestas jaraneras de aquí de Yucatán, en la música de banda y en la música clásica, por supuesto. También en la música del este de Europa, como es la música klezmer. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Muy buenas tardes. Mi nombre es Sasha Ovcharov, soy oboísta principal de la Orquesta Sinfónica de Yucatán y, bueno, como dice el nombre, el oboísta toca el oboe. Es otro instrumento de familia de alientos que viene con una boquilla, la que produce el sonido, así como el de clarinete nos mostró maestro César, su boquilla única, ¿no? Digamos, esta es una boquilla, no sé si la cámara nos permite ver, es una boquilla doble.
¿no? Lo que solita produce algún sonido, lo que exactamente igual que los otros instrumentos, hace vibrar el instrumento y produce el sonido. Solo boquilla suena así. Quizá no tan agradable que digamos, pero es nada más el primer paso para producir el sonido de oboe, sí es mucho más bonito. Todos nuestros instrumentos son exactamente como dice el maestro Joaquín, son muy antiguos. Por ejemplo, algún instrumento con una boquilla, una caña o algo por especie doble, cualquier civilización antigua tenía un análogo. Y, o sea, hablando de oboe como tal, que lleva el nombre oboe como tal, ya estamos hablando del principio del siglo XVII, cuando ya aparece el instrumento, no exactamente como es mucho más moderno, con muchas llaves de metal que permite ampliar la tesitura, tocar más notas, digamos, desde arriba hasta abajo, el sonido más amplio, pero aún así, desde esos tiempos, venía con un sonido muy bello, muy diferente tal vez que el oboe actual que estamos teniendo aquí, ¿no? Pero también muy bonito, y eso fue prácticamente el primer instrumento de aliento que introduce a la agrupación, lo que luego poco a poco se aumentó y se empezó a llamarse la orquesta, como la conocemos ahora, allá en el siglo XVI, XVII, agrupaciones de instrumentos de cuerda, violines, ya las primeras violas de gamba, etc. Y el oboe fue el primer instrumento que se introduce a estas agrupaciones, y de ahí viene la tradición que probablemente algunos conocen, que antes de alguna presentación de una orquesta, el oboe toca una nota, que es una nota La, y con esa nota toda la orquesta o agrupación con el quinteto, como tenemos aquí nosotros, se afina, se iguala los sonidos, la afinación de cada uno de los instrumentos. Más o menos eso suena así, ¿lo podemos hacer? Bravo. Entonces, cuando todos los instrumentos están en la misma altura, digamos, para que no nos suenen disonancias que afectan mucho, ya estamos listos a tocar. Bueno, viene el maestro Gustavo trayendo un instrumento quizá opuesto, por la tesitura, ¿no? Pero sí de la familia y de los mismos principios. El mejor dirá. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Gustavo Cornejo, soy integrante también de la Orquesta Sinfónica de Yucatán y les vengo a presentar el instrumento que se llama fagot. Este instrumento es, al igual que el oboe, de doble caña, nada más que la caña es un poco más grande. Igual, se produce la vibración y de ahí pasa por el tudel y recorre todo el tubo hasta la campana, igual que tiene la misma teoría que todos los instrumentos de madera, todos los instrumentos de metal también. Y este es un instrumento bastante elegante, bastante guapo, porque es, digamos, el que refuerza los graves, ¿no? Ya tanto de las secciones como nuestro quinteto de alientos, como en la orquesta. Tiene un sonido grave, o también puede ser agudo. Entonces, pero tiene la cualidad de tener como la tesitura entre el tenor y barítono de las voces. Tiene un desarrollo a partir del siglo XVIII, en el cual se le agregan las llaves. Al principio era solo una pieza de madera, se llamaba bajón, completamente para reforzar los graves, como ya les había dicho. Y pues nada, eso es todo. Espero que lo disfruten y muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Edith y yo también toco en la Orquesta Sinfónica de Yucatán.
Yo toco el corno, a veces se nombra como corno francés. El corno tiene el origen, realmente en el nombre corno viene de cuerno. Entonces, si pueden imaginar antiguamente los cuernos de animales que se podían cortar un poquito y tocar. De hecho, de la misma manera que en Yucatán se tocan las conchas, se cortan una poquito allá en una parte y se puede tocar de esa manera. Ahora, el corno es el único instrumento de la familia de los metales que está aquí junto con las maderas. ¿Por qué? Más que nada porque le da un poco de un sonido distinto, pero para como que ir conjunto con todos para dar algo un poco extra. Los cornos, igual que las trompetas, el tuba, los trombones, tienen una manera muy parecida de tocar. No tenemos cañas como clarinete, oboe y fagot, pero se usa un sistema muy parecido. Lo único es que nuestra boca será la caña. Entonces, si puedo hacer un sonido como las cañas, así, luego agregando la boquilla, se amplifica ese sonido. Y luego agregando aquí el amplificador más grande. El corno igual puede tocar muy agudo o también muy grave, entonces también apoya un poco más el grave de este grupo aquí. Y se conoce mucho por las temas heroicas en muchas películas también. Bueno, muchas gracias y disfruta el resto del concierto. Muy bien, después de esta pequeña presentación de los instrumentos, de lo que está compuesto este ensamble, este grupo, vamos a continuar con la música. La siguiente obra que vamos a tocar nos va a regresar a esa Europa central, a ese imperio austrohúngaro, y es con el compositor Antonín Dvořák. Él compuso unas obras que se llamaban Danzas Eslavas, y la historia es muy interesante porque realmente Dvořák era un compositor desconocido, y para poderse mantener había empezado a aplicar a un concurso de composición que existía en esa época. Entonces él lo ganó 3 veces, las 4 veces que se presentó lo ganó 3 veces, y uno de los jurados, que era un compositor muy famoso de su época, que era Johannes Brahms, le pidió que lo presentó con su editor, el que publicaba las obras del compositor famoso, y el editor le encargó unas obras. Dvořák se inspiró en obras que había compuesto el mismo Brahms, en unas danzas húngaras, pero él se fue hacia obras de su región, de la antigua república, bueno, de lo que era la República Checoslovaquia, ahora República Checa, de donde era originario, de esta parte, e hizo unas danzas que llamó danzas eslavas. Estas primeras danzas estaban compuestas para piano, también a 4 manos. Como se habrán dado cuenta, muchas obras se originaron para piano, porque es un instrumento muy sinfónico por todo lo que pueden hacer 10 dedos sobre él. Inclusive componiendo para 4 manos, pues es aún mucho más rico en color y en sonoridad. Estas obras fueron un éxito tal que hicieron conocido a Dvořák. Fue el boom para él, el momento clave donde se hizo conocido y se volvió el famosísimo compositor del que conocemos la Gran Sinfonía del Nuevo Mundo, que si bien quizás el nombre no les diga nada, pero tiene una melodía que todos conocen, habrán escuchado en películas. Por ejemplo, entonces estas danzas eslavas se centraron en música folclórica, en el nacionalismo de la época del que ya había mencionado. Y esta en especial que vamos a interpretar, que es la octava, es una furiant. Es una danza bohemia muy rápida y muy enérgica que no requiere mucha descripción. Espero que la disfruten mucho.
Bueno, después de esta feroz y rápida danza bohemia, vamos a escaparnos del Imperio Austrohúngaro finalmente y vamos a saltar a Sudamérica, más exactamente a Brasil, a una obra de un compositor brasileño que se llamaba Zequinha de Abreu. Y es una pieza que todos conocen, no requiere mucha presentación, pero sí me gustaría, bueno, pues me ha parecido muy gracioso saber realmente de dónde viene el nombre. La pieza, la canción se llama Chico Chico de Fubá, que es referente a un ave que se llama el chingolo, que, bueno, su nombre científico, Sonotrichia capensis. Y esta canción sencillamente va de que el chico chico, el tico tico, el ave, no se coma la harina de maíz. Y esto ha dado para una pieza muy sabrosa, popularizada por una actriz que fue muy famosa a mediados de en los años 50, 40, que era Carmen Miranda, que era una actriz que bailaba con un tocado de frutas en la cabeza todo el tiempo, y era como la representación de lo que era lo latinoamericano en aquel entonces. Ellos hicieron popular esta canción y espero que se la disfruten mucho.
Bueno, espero que hayan disfrutado de esta sabrosa pieza que es Chico Chico. Ahora vamos a continuar y vamos a venir ahora a nuestro estado, a Yucatán, con 3 piezas de las cuales voy a ir hablando de cada una cada vez que vayamos a interpretarla. La primera que vamos a hacer es La Mestiza. Y me ha llamado algo mucho la atención porque es algo que quizás todos podemos reflexionar. Muchas veces dicen, tocan música clásica, es música vieja, es del siglo XIX, de 1800 algo. Y a veces piensa uno que la música que se toca de esa época no es actual. Pero si ustedes se ponen a ver, esta canción fue compuesta en 1895. Y es una canción que aún suena, que aún se toca, que aún se baila, se disfruta en las fiestas, en la música popular que está presente en nuestro estado. Entonces, para que se imaginen que realmente que cosas que fueron hechas en otros siglos nos siguen tocando de una manera muy directa y muy presente. Como les dije, fue compuesta en 1895 por el compositor Cirilo Baqueiro Preve. Él es considerado el patriarca de la trova yucateca, el iniciador de todo este movimiento que ha llegado hasta nuestros días. No requiere mucha presentación esta música. Disfruten de Chancil, en maya pequeño Cirilo, esta canción La Mestiza. La siguiente obra que vamos a interpretar, la siguiente canción, este es un bolero, ahora sí un bolero de los nuestros, de los del trópico, del compositor Emilio Pacheco Ojeda. Él fue un compositor de Campeche que nació y murió nació en 1891, murió en 1964 en Campeche. Disfruten mucho de esta pieza y quiero además comentar que los arreglos de las piezas que ustedes están escuchando, tanto La Mestiza que acaban de escuchar, como del Presentimiento y de la siguiente obra que tocaremos, son arreglos del maestro César Reyes, nuestro compañero clarinetista,
que espero que le den virtualmente un muy fuerte abrazo porque son excelentes arreglos para este tipo de agrupación. Espero que lo sigan disfrutando. Ya para terminar este segmento yucateco, vamos a terminar con una pieza muy especial que es Aires del Mayab. Fue compuesta en 1929 por Pepe Domínguez Saldívar, compositor yucateco que nació en Tzintzantún en 1900 y murió en La Habana, Cuba, en 1950. Esta es una jarana y quiero hablar un poquito, muy corto, acerca de la jarana. La palabra jarana en el diccionario significa jolgorio, bullicio, diversión ruidosa. Cuando estaba la época colonial, un poco la época, bueno, donde siempre hubo un poco de subyugación hacia la población autóctona, la música popular que ellos ejecutaban era nombrada de manera despectiva por los criollos, que le llamaban jarana. Eran unas jaranas, era un desorden, era algo así. Pero los indígenas, al escucharlos hablar, pensaban que le llamaban a esa música, le llamaban jarana, como género musical. Y lo tomaron, sencillamente tomaron ese nombre para dárselo a la música. Pero lo interesante y bonito es que realmente esta música es muy alegre, es música muy festiva, es música de jolgorio, es música de fiesta. Y quiero que disfruten mucho esta pieza y se transporten a las vaquerías en los pueblos donde se disfruta tanto del baile y de la música.
Bueno, después de este jolgorio, de este bullicio que acabamos de interpretar para ustedes, vamos a terminar con una pieza que se llama Tango Jalousie, que se puede traducir como tango celoso o se conoce también como celos solamente. Esta pieza tiene una historia muy especial porque fue compuesta realmente para una película de cine mudo en 1925 por el compositor Jacob Gade. Jacob Gade era un compositor danés que era un violinista que se ganaba la vida tocando en restaurantes, en bares y dirigía una pequeña orquesta para acompañar las películas de cine mudo. Y él hizo este tango para una película en especial que se llamaba Don Q, el hijo del zorro, de 1925, con el famosísimo actor de aquel entonces, Douglas Fairbanks. Y esta canción lo llevó, o esta pieza musical lo llevó a riqueza realmente, porque gracias a eso, él pudo dejar esos trabajos y con esta sola canción pudo dedicarse a lo que él más quería, que era componer. Desafortunadamente no logró tener un éxito o hacer obras de tanta calidad, pero trascendió esta pieza que se ha interpretado en muchísimas películas especialmente y que tampoco requiere mucha presentación porque ya la van a escuchar. Les agradezco mucho su atención, espero que hayan disfrutado, que les haya quedado algo de todo este viaje musical por distintos continentes, distintas épocas, para que se empapen un poco de lo que es música de diferentes partes del mundo y que a la vez nos parecen tan lejanas, pero son tan cercanas porque nunca podemos olvidar que fueron hechas por personas que como nosotros vivían, sufrían, disfrutaban la vida, se enfermaban, y es algo que nos puede tocar a todos porque son personas hablando a través de la música, hablando a través del tiempo. Les deseo una muy feliz tarde y que sigan disfrutando mucho. Muchas gracias. Thank